Yo soy Alberto Roca, soy el Chief Financial Officer en QOnex. Empecé las andaduras, como todo el mundo empieza cuando acaba la carrera, de irse a auditoría en KPMG. Luego estuve como director de control interno ligado con el tema de la Comisión Europea. Y estuve como director de financiación en RICO, pasando a ser el director financiero del grupo EPISE y montando todo lo que son los temas de control interno para Latinoamérica, básicamente en la SAPTA. Soy licenciado en Económicas y máster por ESADE y tengo una diplomatura en Auditoría de Cuentas, y como buen gestor del riesgo, pues me gusta el riesgo, por tanto adoro el submarinismo y me gusta mucho viajar. Dicho esto, para hacer un poco de introducción, también quería explicar un poco qué es el Masterbar, aunque ya lo sabéis de sobras. El Masterbar de Microsoft España es una compañía de software de gestión que ofrece softwares y servicios de última tecnología, pero con un objetivo muy claro, que es ayudar de manera ágil y potente a cualquier organización empresarial a conseguir las mayores rentabilidades y competitividades, con un eslogan muy importante, y es que juntos se puede acceder a cualquier otro tipo de operaciones que no se podrían acceder. ¿Y de qué manera? Con implantaciones rápidas, efectivas y al menor coste posible. Y para ello, para dar estos valores añadidos, contamos con varios profesionales, los más cualificados dentro del sector de negocio. Sin más dilación, sí que vamos a entrar en lo que es la agenda de hoy. Sé que habréis visto miles de seminarios y webinars sobre el SEPA. ¿Qué es el SEPA? ¿Hay alguien que sepa lo que es el SEPA? Etcétera, etcétera. Y realmente, ¿SEPA qué es? Yo no es que sepa mucho del SEPA, pero vamos a intentar explicar el SEPA. Estoy intentando daros el top of mind, ¿no? Para que de alguna manera el SEPA va a ser el pan nuestro de cada día para los siguientes meses, años, y va a ser importante, ¿no? Quisiera hablarlo, no tanto enfocarlo desde un punto de vista técnico de qué es la legislación, básicamente porque la legislación es un poco aburrida y en la hora que estamos pues invita un poco a dormir. Entonces me gustaría hacerlo un poco dinámico y me voy a centrar, voy a tocar lógicamente la parte de legislación, pero sobre todo voy a tocar en qué influye todo esto que está en el entorno y que se llama SEPA a las empresas. Influye en muchas cosas. Entonces, para empezar un poco la historia de lo que es el SEPA. El SEPA en realidad es una oportunidad. Es un mercado europeo donde vamos a centralizar todos los pagos en euros y nos va a permitir de una forma muy eficaz, de una forma muy segura, de una forma muy transparente, una mayor integración económica y monetaria. Y todo esto es tan bonito, en realidad se resume que sí, esa parte es bonita y es lo que tiene que funcionar el SEPA. Pero es que no hay más narices que entrar en el SEPA porque es obligatorio. Tiene fecha límite el 1 de febrero de 2014, con lo cual nos quedan 3 días, que mal contados. Entonces es importante que veamos qué implicaciones tiene para la empresa, porque son implicaciones a nivel de procesos, a nivel de negociaciones comerciales, a nivel de negociaciones con los bancos y sobre todo a nivel de inversiones informáticas. Entonces, me gustaría explicar un poco por qué el SEPA, cómo nace el SEPA. El SEPA nace en el 2002. O sea, no es que el SEPA sea nuevo, nace en el 2002, con una creación del Concilio Europeo de Pagos. En el 2007 empiezan con la adopción de la Directiva de Pagos por Servicios y en el 2008 se inicia el tema de transferencias de crédito SEPA, que en el entorno europeo ya estaba funcionando las transferencias SEPA. Lo que pasa es que estaban conviviendo con los instrumentos actuales. En el 2009, si recordáis, y eso lo recordaréis, pasamos de los famosos 21 días que teníamos para temas de devoluciones, etcétera, etcétera, a los 13 meses. Y eso vino, ¿por qué? Porque empezaron a generarse los adeudos directos de los que luego hablaremos. En el 2010 hay un entorno común para transacciones de tarjetas de crédito. Empiezan las tarjetas con chips,
con codificación numérica. Y en el 2012 se establece ya la regulación común del SEPA. Pero ¿qué ocurre? Aquí falta una fecha, y es que tenemos un periodo de carencia, porque como Spain is different, tenemos un periodo de carencia. Periodo de carencia en el que existen productos nicho. Es decir, hasta el 2016 nosotros podemos convivir con la norma 34, la norma 19 y la norma 58. Que os recuerdo que la norma 19 es para domiciliaciones bancarias y la norma 34 y la norma 58 para descuento comercial. Entonces, SEPA dice, bueno, España va a ser complicado que entre dentro de la dinámica de SEPA, con lo cual lo que vamos a hacer es, vamos a crear unos productos nicho que puedan convivir con los adeudos directos que son del SEPA, pero vamos a dar solo un periodo de carencia hasta el 2016. Dicho esto, vamos a echar un vistazo a lo que es SEPA. ¿El por qué es SEPA? Bueno, SEPA, a través de una estandarización, lo que defiende es procesos sencillos, transacciones ágiles. ¿Para qué? Para provocar mejoras de cash flow, para provocar reducción de costes, para provocar entrada fácil en mercados, y muchos nos dirán para menores riesgos. Pero yo no quiero incluir menores riesgos, por lo que luego os explicaré. Es decir, los riesgos son los mismos, lo único que han bajado de plazo, pero los riesgos son los mismos. ¿Cuándo? Como decíamos, el 14 de febrero del 2014, periodo de carencia hasta el 2016. Desaparecerán los débitos directos, el identificador de cuentas será el IBAN y el BIC. El IBAN, ¿qué es? Bueno, a todos nos gustan las terminologías americanas, ¿no? Entonces, al final, el IBAN no es más que decir la cuenta del banco. Una cuenta del banco que se configura por básicamente 20 dígitos, de los cuales habrán 2 adicionales de dígitos de control y luego las letras del país. Y eso será el identificador de cuentas para clientes, para proveedores, para personas físicas, etc. Y adicionalmente habrá el BIC, que al final viene a ser similar al código SWIFT que todo el mundo maneja a día de hoy. Y que en el fondo es una única dirección de correo para todos los bancos. Entonces, eso, como veremos luego, nos plantea qué tipo de estrategia vamos a necesitar para los temas de bancos. Es decir, vamos a unir todos los bancos en una sola cuenta, haciendo un cash pool único y pudiendo enviar euros a todos los distintos países, o vamos a trabajar con diferentes entidades financieras. Y, lógicamente, todo este proceso de control y todo este proceso de agilidad necesita que las transacciones sean procesadas electrónicamente, que como luego veremos con estándares XML, ISO 20022, etc. ¿Y para quién? Para los 32 países de la comunidad. Y el resto de países con transacciones euro, si tienes que pagar en euros, tienen la obligación de adoptar la normativa SEPA. Con lo cual, de una pincelada hemos visto que es SEPA. ¿Cuáles son los nuevos instrumentos de pago de SEPA? Y eso es muy importante. Básicamente hay 3. Las transferencias SEPA, que sustituyen a las transferencias actuales. Los adeudos directos SEPA, en donde no existen las domiciliaciones. Y las tarjetas SEPA. ¿De acuerdo? La transferencia SEPA es sencilla. El pago lo inicia el cliente. Con lo cual tenemos un cliente, que en este caso parece que está feliz, por lo tanto va a pagar. Y le dice al banco, te hago la transferencia. Y este primer banco hace una segunda transferencia a otro banco que a su vez se la hace al proveedor. Con lo cual, ¿qué nos permite esto? Esto nos permite varias cosas, sobre todo por temas de centralización de cash management, como explicaba. Los pagos se ejecutan en absolutamente un día. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un proveedor en Holanda y yo estoy en España, el dinero que le envíe a Holanda simplemente va a tardar un día, o 2 en el peor de los casos. Nos va a reducir los costes administrativos, pero es muy importante, y eso va a ser la tónica de todo el SEPA, que el IBAN y el BIC identifiquen siempre la cuenta del beneficiario. Eso es crítico en toda la terminología SEPA.
Y luego tenemos los adeudos directos, que son similares a lo que hoy llamábamos órdenes de pago por la ley de pagos, sí, y que a todos nos ha llevado en tantos quebraderos de cabeza. ¿Qué ocurría hoy en día? Hoy en día había una empresa, no sé si habréis vivido el caso, pero habría empresas en las que entraban en concurso, el administrador necesitaba liquidez y lo que hacía era devolver, porque por la ley de pagos me permitía, los 36 recibos anteriores. Si tú no tenías firmada la orden de pago por el cliente, pues estabas un poco fastidiado, por no decir totalmente. Incluso tú te podías ir a la quiebra. ¿Por qué? Porque si a ti te devolvían 36 recibos de importes importantes y luego el cliente entraba en concurso y se extinguía, tú te quedabas con una deuda que en el mejor de los casos te bajaba el fondo de maniobra. Por lo tanto, en el SEPA el riesgo sigue siendo el mismo, porque los administradores van a poder seguir haciendo lo mismo. Lo único que se va a limitar son los días que lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo funciona el SEPA? El pago lo va a iniciar el proveedor, basado en una autorización previa del cliente, que es lo que nosotros llamamos el mandato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un proveedor que envía una petición de mandato a un cliente. Y ese cliente, a su vez, lo que dice es, vale, estoy de acuerdo, te voy a firmar esa petición de mandato y además el proveedor me habrá prenotificado el cobro. Con lo cual, como cumplo con las condiciones, el cliente envía el mandato firmado. Ese mandato que el cliente envía, nosotros lo tenemos que mantener en los archivos. Es muy importante porque va a ser nuestra prueba de fe a cualquier problema que pueda haber de forma posterior. Adicionalmente, en los adeudos directos vamos a tener que diferenciar dos cosas, porque los tiempos hábiles de respuesta van a ser distintos según sea una u otra. Y es que van a haber adeudos directos específicos en el cual yo únicamente le giro un recibo a un cliente y ya está, o un mandato firmado por el cual yo voy a tener un recurrente cada semana, cada mes, cada trimestre, me da igual, y ese mandato firmado, como luego veremos, tiene que incluir que realmente hay una parte de recurrente. Una vez ha pasado el mandato firmado al proveedor, el cliente va a informar a su banco de que hay una aprobación de mandato. Y a su vez, el proveedor, en el momento del cobro, le va a decir al banco que, ojo, yo tengo un recibo domiciliado. El banco va a enviar una orden de débito directo al segundo banco y este, a su vez, le va a prenotificar en todas las transacciones antes de pagarlas, ¿sí?, que realmente está de acuerdo y que el adeudo es directo. Adicionalmente, cuando llegan a un acuerdo, se realiza el cargo en cuenta y, finalmente, el banco aprueba la transacción y nos abonan el dinero en cuenta. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que hay dos tipos de adeudos directos. Hay unos adeudos que llamamos core. Los adeudos core, básicamente, o core, o como queráis decirlo, básicamente lo que refleja es una transacción entre empresa-empresa, empresa-autónomo o bien empresa-persona física. Sustituye a la norma 19. Y para los recibos no recurrentes tienes un plazo hábil de 7 días y para los recurrentes de 4. Pero vamos a los plazos de devolución. Los plazos de devolución es, si tú tienes un recibo y una orden de pago firmada, el cliente tiene 8 semanas, con lo cual el riesgo sigue estando ahí constante, 8 semanas para decir que aunque hayas hecho el trabajo, yo te puedo devolver todos los recibos que me hayas pasado. Y adicionalmente, por el otro lado, se ha mitigado el riesgo de los no autorizados, porque han pasado de los 36 días que teníamos a los 13 meses. Eso para los adeudos directos core. Luego hay otros adeudos directos, que son los que se llaman B2B, sobre los que, como explicaba, como son tan complicados,
hay una opción de producto nicho. El mandato, como luego veremos, tiene que especificar claramente las cosas para que no haya problemas. En este caso, va a haber 3 días hábiles, pero lo más importante es que el plazo de devolución va a ser de 2 días. Si en 2 días el cliente no me ha devuelto el recibo, ya no me lo puede devolver. Y eso es muy importante. Pero adicionalmente tenemos otro riesgo, y es, si la entidad financiera, como esto del SEPA es tan nuevo, el tío que tiene en caja no se entera de la normativa, pasan 3 días. O el cliente no ha informado de la prenotificación. O cualquiera de estas circunstancias nos va a retrasar el pago. Con lo cual, por eso no quería ponerlo de que los riesgos bajan de forma importante, como se explica en muchas cosas, porque, en mi opinión, los riesgos siguen estando ahí, latentes. Lo único que se mitigan a la baja. Como os decía, 2 tipos de adeudos directos. El SEPA Core, todas las transferencias en euros, el proveedor y el cliente tienen que tener en cuenta en SEPA. Ojo con este tema. No todas las entidades financieras tienen cuenta en SEPA. Hay que asegurarse muy bien con qué banco se trabaja. Con un mandato, eso es muy importante. Tiene caducidad a los 36 meses. Eso va a implicar muchos costes a la empresa, como luego vamos a ver. Y se tiene que diferenciar entre recurrente y no recurrente. Y sobre todo, si existe mandato, las devoluciones van a ser complicadas, al igual que ahora con la actual ley de pagos. En el SEPA B2B, adicionalmente a lo de SEPA Core, es persona jurídica a persona jurídica. El plazo de devolución de impagados, como os decía, son 2 días. Pero hay que conservar el histórico del mandato, porque cualquier problema que puedas tener con el banco, necesitas presentar esa orden firmada. Y no es una orden firmada como la que tenemos en la ley de pagos, es totalmente distinta. Y previo al cargo, el banco solicita autorización, como veíamos en el esquema de flujos. Por lo tanto, ¿qué nos permiten los débitos directos? Pues se aplican en toda la comunidad. Es necesario el mandato de cobro, eso es crítico. La transferencia es inmediata el día que vence. Y en caso de no existir mandato, el cliente puede exigir la devolución de todos los recibos de los 13 meses anteriores, a diferencia de la ley de pagos actual, que son 36. Si el cliente no está satisfecho con el trabajo y existe un mandato, el cliente puede devolver 8 semanas anteriores. Con lo cual, limita el riesgo, pero no lo evita. Y sobre todo, como cualquier matriz de cobro, si tenemos el recibo domiciliado, en realidad tenemos el poder de cobro. Si tenemos que esperar la transferencia, pues todos conocemos con la actual crisis, pues es que no me la ha firmado el de marketing, es tal, etcétera. Una serie de excusas, con lo cual lo que nos permite es generar muy rápido cash flow. Con lo cual es buena la SEPA. ¿Qué es el mandato? El mandato es un documento que autoriza a la empresa a cobrar los recibos domiciliados. Y hay que diferenciar, como decía, si es core o si es B2B, porque hay que diferenciar entre particulares y empresas. Caduca a los 36 meses. O sea, no nos olvidemos, es muy importante esto. Caduca a los 36 meses. ¿Y qué debe incorporar? Debe incorporar el IBAN, el BIC, el deudor y el acreedor, el nombre de los apoderados y la localización. La firma, dicen ellos. Yo diría más, la firma y el sello. Es mucha mayor garantía. El tipo de pago que va a ser, la descripción del servicio y sobre todo tiene que incluir una cláusula. Una cláusula muy importante que consiste en indicar que después de los 2 días no hay posibilidad de devolución y que es una orden de pago. Pero aquí hay que hacer una diferencia muy clara respecto a la ley de pagos y es las entidades financieras exigían la orden de pago. El mandato lo exige la orden, lo exigen las entidades financieras, pero en realidad el mandato es un acuerdo entre las partes, entre los clientes y los proveedores. Podemos decir que sí, hay más seguridad y mayor control, pero siempre entre puntos suspensivos. Y luego pasamos a las tarjetas SEPA. Las tarjetas SEPA que permiten realizar órdenes de pago electrónicas, todo el mundo las conoce, todos tenemos
ya con la tecnología MV, con chip, con una autentificación del PIN. Por lo tanto, eso no va a cambiar demasiado porque son productos, como hemos visto en la evolución de la historia, que están conviviendo. ¿Qué beneficios nos aporta el SEPA? Básicamente 4. La primera es simplificación en los trámites. Lo que os decía, una única cuenta bancaria para transacciones en euros. Me da igual que el proveedor esté en Holanda como que esté en Alemania. ¿Por qué? Porque tengo el IBAN, tengo el BIC, que es una única dirección, entre comillas, de correo para todos los bancos. Y desaparece la burocracia, porque como es la zona SEPA, claro, SEPA, ¿qué es SEPA? Bueno, no he explicado antes exactamente qué es SEPA. SEPA en inglés es Single European Payment Area. En castellano tendría que ser la zona común europea para los pagos. ¿Vamos a tener seguridad en los trámites? Sí, vamos a tener seguridad en los trámites. ¿Por qué? Pues el IBAN nos va a sustituir a la actual cuenta bancaria. El BIC es una única cuenta que identifica para toda la comunidad el banco. Vamos a tener los chips EMV en las nuevas tarjetas de crédito. Vamos a tener el PIN personal en lugar de la firma. Nos aumentará la vigilancia del dinero. Y vamos a tener que seguir las normativas europeas de transacciones electrónicas, como después veremos. Pero la seguridad nos va a implicar también inversión. Cuando hablamos de SEPA, hablamos de inversión. Inversión a muy corto plazo. Con lo cual, es algo que las empresas tienen que empezar a plantearse desde el momento cero. Y el momento cero, más bien, sería junio. Cosa que ya algunas empresas pues van un poco atrasadas. ¿Qué nos va a permitir también? Reducción de costes. Costes administrativos, vamos a poder comunicar, no vamos a tener que crear la remesa que llevábamos al banco, firmaban, nos sellaban, etcétera. Vamos a hacerlo todo vía online, que ya muchos estamos haciéndolo. Vamos a tener reducción de costes en las comisiones y en el dinero electrónico, porque antes, bueno, o sea, si las comisiones estaban en España, estaban compartidas, pero si las comisiones estaban fuera de España, pues podía ser para el beneficiario, para el ordenante. Con el SEPA, las comisiones están compartidas en todo momento. Vamos a optimizar las transacciones de pago, procesos más ágiles, procesos más seguros. Y vamos a reducir el efectivo y vamos a aumentar el dinero electrónico, con lo cual el proceso de cash flow va a ser mucho más ágil y mucho más rápido. Y los días de ventas también. Y vamos a generar seguridad para la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuevos tipos de adeudos, como os explicábamos, que acortan los tiempos de plazo, que al final me generan mayor cash flow. Vamos a tener imposibilidad de devolver el cobro y valor seguro, siempre y cuando nos acojamos al B2B, que son 2 días, como os recuerdo. Y luego vamos a tener la presentación de los mandatos para ser más competitivos, para estar más seguros, más cubiertos, pero eso va a implicar, como vamos a ver luego, negociaciones con los clientes. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a migrar al SEPA? Lo más importante, involucremos a todos los departamentos de la empresa. A comercial, ¿por qué? Porque las propuestas tienen que incluir el mandato SEPA. Porque si no, no estamos cubiertos. Tienen que incluir las negociaciones, porque muchos clientes no van a querer entrar en B2B, van a querer seguir con la norma 19. Hay que negociarlo esto. Hay que hacer un plan de comunicación a los clientes para los cambios. En finanzas, que es el área que me toca, procesos y contratos. Los contratos tienen que estar de acuerdo a la legislación SEPA. Toda la parte de migraciones a NAP o a SAPTA. Los contratos nuevos y en vigor. Mandato de SEPA. El IBAN. Informar el BIC. Procesos de facturación. Los procesos de facturación van a cambiar. Los controles de riesgo van a cambiar. La gestión de nóminas van a cambiar también. Y sobre todo, todo el cambio de las normas 19, 32 o 58 si no nos acogemos al periodo de carencia. Marketing también va a tener su parte, porque va a tener que informar dentro de los PPTs, de los flyers, de los web clientes, todas las referencias a SEPA, que tienes normativa SEPA, que estás dentro de la ISO 2022, etcétera. En temas de personal, los datos bancarios para nóminas, los contratos de trabajo. Y en sistemas, si no estás dentro de los protocolos XML que exige el SEPA para toda la transmisión de ficheros,
y las IPs y ISOs 20022, pues eso va a suponer CAPEX, va a suponer inversión. Y una inversión que debemos cuantificar y ver si de alguna manera subcontratamos esos procesos y generan más baratos o realmente invertimos. Con lo cual, SEPA, la migración al SEPA son decisiones de cómo quiero trabajar con los mapas y de mi mapa bancario, cómo tengo que negociar con los clientes, cómo tengo que invertir en sistemas, etcétera. Lo mejor es nombrar un comité SEPA, que tenga una visión transversal del proyecto, que tenga al menos alguna persona que sea de alguno de los departamentos que yo he citado. Y sobre todo generar un plan de cargas de los recursos para la migración. La migración al SEPA no es un proyecto más de la compañía. La migración al SEPA es el proyecto de la compañía. Porque como se migre mal al SEPA, ni vamos a recibir dinero, ni vamos a poder hacer transacciones, con lo cual es muy importante. Para ello hay que definir un calendario de migración. ¿Con qué? Con capacidades y acciones y los responsables. Es decir, no me sirve definir las acciones sin responsables y voy a hacer esto y en lotería voy metiendo los responsables. No. Tengo que definir los responsables, las acciones, los equipos y sobre todo si con mis actividades diarias tengo la capacidad suficiente, si tengo que ir a buscar alguna consultora fuera que me ayude en el proceso de migración, etcétera. Y luego unificar los flujos financieros para racionalizar costes, que es lo que les decía. ¿Qué mapa estratégico bancario necesitamos? Vamos a hacer un cash pool management de acuerdo a SEPA, que lo tengamos a nivel de la zona SEPA una única cuenta, vamos a trabajar con varios bancos, vamos a negociar con varios bancos, centralizaciones de tesorería, validación de transferencias rutinarias, no es más de decir cómo vamos a validar las compras, cómo vamos a validar los procesos de compra, los procesos de venta, para que no se nos retrasen en los problemas que puedan haber en los cortes de ventas y cortes de compras en el final del año fiscal. Y sobre todo, cómo vamos a instrumentar los cobros y pagos SEPA de acuerdo a los mandatos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Preparar el NAP para SEPA. ¿De qué manera? El banco tiene que soportar pagos XML. Debemos incluir en la base de datos de clientes y de proveedores de NAP el código IBAN y el BIC. Tenemos que incluir el BIC en las fichas de banco de NAPvision. Adaptar los procesos internos, como os decía, y todos los documentos para el SEPA. Y una generación de procesos de pago bajo la ISO 20022. Con lo cual, como veis, no es fácil la migración al SEPA y es una migración complicada. Y para los temas de adeudos directos SEPA, aparte de lo que es la parte de negociación, en los módulos de contrato deberíamos reflejar metodologías y procesos de mandato y los procesos de comunicación de autorizaciones con el banco. ¿Y qué nos ofrece Microsoft? Microsoft nos ofrece un roadmap para NAP de hotfix y de patches, en el cual, en el plan actual, en la R2, está implementada únicamente la mitad del SEPA y lo que nos dicen es que los débitos, los adeudos directos, los débitos directos, etcétera, eso va a ser antes del 2014. Por otro lado, va a haber un hotfix más trabajado como vía soporte, que en función de los cambios de normativa, porque como todos sabemos, esta SEPA es lo que de ahora en adelante se va a llevar, por decirlo de alguna manera, y van a haber cambios y regulaciones en la normativa, lo que nos dice es que cualquier cambio en la normativa, después de haberse publicado todos los hotfix y todos los pages para SEPA, va a ser vía soporte. Y después hay una funcionalidad local que se está desarrollando en estos momentos, que es a nivel global, se está desarrollando una solución de pagos y de cobros que incluirá funcionalidad local. Y entendemos que la funcionalidad local va a incluir los estándares SEPA. Y nosotros, desde QONEX, os podemos ayudar. ¿Os podemos ayudar de qué manera? Pues con un producto que se llama DINSEPA y que en el fondo hemos desarrollado y estamos con la intención de ofrecerlo. ¿Para qué? Para que os ayude, porque lleva automatismos propios para poder ayudarnos en esta transición que he explicado, que es tan complicada.